Muy buenos días todavía para todos. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Estamos, mi esposa, mi hijo y yo, gratamente bendecidos y agradecidos con el Señor por el tiempo que nos ha permitido en este seminario. ¿Cuántos han estado juiciosos en el seminario? A ver, levánteme su mano. Muy bien, ellos son los del certificado entonces. Ha sido un buen tiempo, nosotros hemos sido muy bendecidos y agradecemos al Señor por la amistad con sus pastores, que creemos que se gestó a partir de este evento y que nada está fuera del control del Señor. Así que les amamos, iglesia, y estamos siempre atentos para servir y poder edificar a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. En esta mañana quisiera invitarle por favor a que vayamos al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, versículo 1. Me gusta el ministerio de enseñanza del Señor Jesús, cómo Él echaba mano de lo que era conocido para su auditorio. Cuando estaba hablándole a granjeros, les hablaba de la parábola del sembrador. Cuando estaba en el mar, hablaba acerca de la red y siempre echaba mano de muchos recursos. Aquí está hablando en un lugar que es pastoril y habla de la parábola del redil. Y en Juan capítulo 10, versículo 1, que a continuación leo con ustedes, dice: de cierto, de cierto. Eso de cierto, de cierto significa con toda seguridad. Para los que no me entienden, o sea, pachucho. Así va a ser, seguro, fijo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un salteador. Para esta mañana, el redil va a representar nuestro corazón. Todos estos días hemos hablado de la necesidad de restaurar cualquier área rota de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestra identidad. Y la Biblia dice, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que mi pregunta en esta mañana, iglesia, es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu redil? ¿Qué es el redil? Y tengo una maqueta que hice con mi hijo hace ya bastantes años cuando comenzamos con el ministerio. Él era de tan solo 5 años y me ayudó con palos de paleta a hacer una maqueta. Y recuerdo un señor que cuando empecé la exposición, él al final vino y me dijo: cuando usted empezó a mostrar esos dibujos, yo dije, ¿cómo Dios con palos de paleta me va a sanar el corazón? Y ese es Dios, que usa situaciones y circunstancias que a veces nosotros no alcanzamos a imaginar cómo Él va a hacer para trabajar nuestro interior. Esta es una foto de una maqueta de un redil. El redil es por lo general una estructura de listones de madera que, escúcheme, tiene como propósito salvaguardar lo que está dentro de él. El redil está conformado por una serie de cercas, diga conmigo cercas. Y la cerca tiene un mensaje que le advierte al otro que hasta aquí usted puede llegar. El propósito de las cercas es establecer un límite. Y debido a que no se nos ha enseñado a establecer y a mantenernos dentro del límite, es por eso que nuestro corazón hoy está quebrantado. Porque no se nos enseñó a levantar cercas protectoras alrededor de nuestro corazón. Y por eso muchas personas abren su corazón, otras acceden muy fácil al corazón y entran y salen cuando se les da la voluntad. Entonces, Jesús habló del redil y lo primero que me muestra es que Él es la puerta. Si podemos seguir con la siguiente, ahí está la puerta. ¿Para cuántos Jesús es la puerta de sus corazones? La puerta es un lugar muy importante porque un lugar sin puerta significa que es un lugar que cualquiera puede saquear. En el ministerio de David, en el tiempo del rey David, él contrataba obreros pagos que hacían las veces de porteros. Y un portero es necesario, más en los asuntos del corazón. El portero tiene 2 funciones primordiales:
los que cuidan la puerta tienen dos funciones primordiales. Número uno, cuidar lo que sale. Y número dos, cuidar lo que entra. Tan necesario los porteros en este tiempo. A nivel de iglesia. Hoy en día en la iglesia están entrando muchas modas del mundo, sutiles, camufladas. Y necesitamos tener porteros adiestrados en discernimiento que adviertan los peligros de permitir algunas cosas que hoy están camufladamente entrando al interior de la iglesia. Pero también que nos salgan los principios bíblicos, las sendas antiguas de nuestras congregaciones. De la misma forma hay que cuidar nuestras familias, nuestras casas. Usted como padre es el portero de lo que permite que entre al corazón de sus hijos, más cuando ellos están en pleno proceso de formación y de crianza. Cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, Él es la puerta. Es decir, que Él se hace responsable de cuidar lo que entra en nosotros y de lo que sale de nosotros. Así que Jesús tuvo mucha sabiduría y mucha razón cuando comienza diciendo que hay dos formas de acceder a un redil. Eso fue lo que acabamos de leer en Juan 10:1. El que no entra por la puerta, sino que entra por otra parte. Diga conmigo, otra parte. Hay un segundo lugar de acceso. Y a mí me llama esto mucho la atención porque difícilmente un ladrón viene a golpear a la puerta y le dice: doña Magola, ábrame que la vengo a robar. Ellos nunca entran por la puerta, ¿cierto? Si el enemigo quiere colocar algo en nuestro corazón, nunca entrará por la puerta porque Jesús es la puerta. Él va a buscar una debilidad en el sistema de seguridad de acceso a mi corazón. Y por eso vamos a hablar de 5 tipos de cercas en esta mañana. Y cada una de esas cercas nosotros las traemos ahí en imágenes para que usted pueda dejar estampado en su corazón esta enseñanza. Y a medida que avancemos, usted permanentemente se esté preguntando cómo están las cercas, los límites de acceso hacia mi corazón. Cercas número 1, las cercas originales, también llamadas cercas innatas, es decir, todos nacimos con límites. Yo me he dado cuenta y aquí ninguno es siamés, es decir, ninguno comparte los brazos ni las piernas con nadie más. Si usted se da cuenta, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y Dios, al formarnos con límites individualmente diferentes a los del otro, eso habla de que Él también es un Dios de límites. Éxodo 19:21, el Señor le dice a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites. Dios es un Dios de límites. Jesús enseña esto porque la Biblia dice que entremos confiadamente, pero no conchudamente. A mí me impacta gente: oiga, parce, ¿y qué más, parce Jesús? Cuando Jesús enseña que a Él tenemos la familiaridad de decirle Padre. ¿Cuántos son hijos de Dios? Tenemos la familiaridad de decirle Padre, pero recuerde, es un Padre que está en los cielos. Y eso habla de un equilibrio entre la familiaridad y la reverencia. Jesús lo enseñó. Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es un Dios de límites. Por eso dice: sin santidad nadie verá a Dios. Hay un límite que Él demanda de nosotros. Y Él, al ser un Dios de límites, nos hizo con límites. Estos límites deben ser cuidados por los porteros de nuestras vidas en nuestra etapa inicial, cuando somos cemento fresco. Estoy hablando en los primeros años de edad. Nosotros por sí solos no podríamos cuidar nuestros límites. Debemos ser cuidados por las personas a las que Dios puso la responsabilidad de cuidarnos y de levantarnos. Y son cosas tan sencillas. Yo recuerdo cuando mi hijo era un bebé, imagínense la alegría de ser padres. Con mi esposa jugábamos
Y entonces ella decía, ay, los ojitos son míos. Entonces yo decía, bueno, entonces las orejitas son mías. Y ella decía, ay, la boquita es mía. Y yo, bueno, el ombligo es mío. Y desde pequeñito, cuando llegábamos a sus partes nobles, cuando hacíamos referencia a esas partes nobles, le decíamos, Juan, esto no es ni de papá y no es de mamá, esto es tuyo. Y parece algo sencillo, no parece algo muy trascendental, pero poco a poco es la manera de ir dando una mentalidad de límites. ¿Por qué usted ve hoy en día en los colegios que muchachos se saludan cogiéndose por detrás, atarreándose? ¿Qué hubo, hermano? Oiga, hermano, ¿qué más? Eso evidencia de que no se enseñaron a levantar los límites. Hoy en día uno ve a veces una pareja de novios y uno no sabe de quién es la mano que sale por ahí, porque están tan pegados el uno al otro, y eso habla de la necesidad de volver a establecer los límites. Son cosas sencillas que debemos enseñar a nuestros hijos. Estábamos en la ciudad de Colón, en Puerto Libre, y estábamos comprando alguna ropa para mi hijo. Ya tenía como 8 años, y entonces allá había una fila en los baños, en el vestier, y la vendedora, pues con el afán de no perder la venta, dijo, ay, es usted chiquito, quítese la camisa y póngase esta a ver si le queda bien. Y él dijo, no, porque nadie verá mi desnudez. Y parece algo simple, pero lo que estoy tratando de poner en ustedes es la necesidad de levantar una generación con límites. Esos límites son límites que solamente se entran a negociar en la relación matrimonial, como lo hablábamos esta mañana. Qué hermoso es realmente usted llegar a destapar un regalo que no ha sido tocado por nadie más. Recuerdo hace un tiempo mi esposa nos quería sorprender con un delicioso ajiaco. Ella cocina muy bien, y entonces yo soy el que hago los mandados, y me mandó por unos aguacates. Y entonces cuando yo estoy escogiendo los aguacates, yo tengo que hacerles así. Si se me mete un poquito la mano, significa que está en su punto. Entonces yo estoy cogiendo los aguacates cuando el tendero me dice, oiga, si no me los va a comprar, no me los toque porque me los magulla. Y eso pasa a nivel sexual. Cuando no hemos sido enseñados en los límites, nos la pasamos de toque, de 3 bandas, y entonces al llegar al matrimonio ya estamos todos magullados. Necesitamos establecer límites y formar esos límites en nuestros hijos. La pregunta para usted sería en esta mañana: ¿formaron sus padres, los porteros de su corazón, límites en su vida? ¿Le enseñaron a guardar su corazón? Es impactante como yo escucho jóvenes que me dicen, mi papá me dice que antes de casarme disfrute la vida. Me dice, mi hijo, antes de echarse la soga al cuello, disfrute. Entonces yo digo, ¿qué es la soga al cuello? Matrimonio. Entonces imagínense cómo estamos educando a nuestros hijos a que el matrimonio es un tipo de suicidio, de que la vida alegre, la vida de gozo y de felicidad se acaba cuando uno se casa. Empujamos a nuestros hijos a que tengan relaciones con uno y con otro, que para que disfrute la vida, sin darnos cuenta que en cada relación entregan un pedazo de su corazón. Y por eso cuando se casan están rotos, están quebrados. Y como lo hemos aprendido en estos días, cuando uno está roto, rompe lo que está alrededor. Cuando no nos cuidaron esos límites, se evidencia en mi etapa de adolescente el segundo tipo de cercas, que son las cercas vulnerables. Las dibujamos de otro color para que usted las pueda ver a la distancia. Quiero hacer una pregunta de observación. Si el enemigo quisiera acceder por alguna parte al redil, ¿por dónde lo haría? ¿Por una cerca original que está en su diseño o por una cerca vulnerable? Es mucho más fácil de acceder. Y todos, lo veíamos ayer en la noche, tenemos áreas de debilidad. Todos tenemos debilidades y aprendimos cómo contrarrestar el plan del enemigo, de la malecita, y cómo tener relaciones de pacto que estén alertándome y vigilando cuando
el enemigo quiere acceder por esas áreas vulnerables que todos tenemos. Ese era el ejercicio de hombres que eran contratados en la milicia de Israel, que subían a las torres y anunciaban, exhortaban, los llamados atalayas, advertían de un peligro. Y nosotros debemos estar atentos a escuchar primeramente la voz de Dios. Nos advierte acerca de peligros, de relaciones en las que debemos colocar el semáforo en rojo, que debemos marcar distancia, ambientes en los que no podemos participar. Porque si nosotros no hacemos caso, entonces será solo cuestión de tiempo y de el encuentro de un momento vulnerable en mi vida para que esas cercas experimenten el peor episodio que pueden experimentar, dando así paso a la cerca número 3, en las que más me voy a centrar en esta mañana: las cercas rotas. Ya no hay que acceder con facilidad, sino que se crea un camino que habilita el paso de cualquiera que quiere saquear lo que está dentro. Jesús estaba hablando acerca del redil. En el redil están protegidas las ovejas, pero el lobo que aprovecha una cerca rota entrará y robará lo que hay adentro. Las cercas rotas. En esta mañana Dios viene a restaurar las cercas rotas de nuestro corazón. Se rompen las cercas de nuestro corazón, se rompen los límites de nuestro corazón a través de algo que hemos llamado abuso. Abuso es con presión romper un diseño original, dejando habilitado un camino de acceso para que el enemigo agreda, robe y destruya lo que hay dentro del corazón. Hay personas que asisten a seminarios, a congresos, a eventos, y no es que el evento anterior haya sido bueno y que este no, o que este bueno y que el otro no. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que muchas veces Dios sana, pero nosotros somos responsables de examinar el estado de nuestras cercas y hacer un mantenimiento a cómo están estas cercas en nuestra vida. Hay personas que han experimentado abuso en su vida y como resultado de esto las cercas están rotas. Permítame, le detallo algunos tipos de abuso. Primer abuso al que me quiero referir es el abuso emocional. Estoy hablando de niños, niñas que de pequeño tuvieron cargas excesivas a nivel emocional. Sus padres los compararon, los señalaron unos con otros. Esto ocurre mucho con el hijo menor, porque el primer hijo se llevó todas las fotos del álbum. Del primer hijo se tienen las fotos de la primera comunión, del grado 11, del grado de la izada de bandera. En cambio al otro niño no le tienen ni media foto. Y sin darnos cuenta vamos generando un tipo de quebranto emocional. Algunos aún pasan más allá y mira a su primo que él se triunfó en la vida, mira a su primo que él se acabó de bachillerato de 17, en cambio usted sigue en tercero. Y todo el tiempo estamos comparando y eso va generando una presión de orden emocional hasta que un día se rompe y emocionalmente quedamos frágiles. Usted se ha preguntado por qué una niña linda, bonita, a los 18 años pasa cualquier baboso y le dice mamita, y ella, ay, me voy a casar. Porque quiere de alguna forma huir de las circunstancias de presión emocional que al interior de su hogar puede estar experimentando. Y lo más triste es que ella quiere huir de un papá a veces violento y se termina casando con un hombre muy parecido a su papá. Y entonces el abuso trae más abuso. Hay muchos niños que de pequeño tuvieron que salir a trabajar, vender periódico a los 10 años, 11 años, cuando a esa edad se espera que un niño solo juegue. Y poner esa presión sobre ellos es colocar una presión de orden emocional donde pueden experimentar cierto tipo de abuso. ¿Y qué me dice usted aún de la madre que enviuda, su esposo se va y sobre el hijo mayor empieza a poner una carga desmedida? Eso es lo que llamamos el abuso emocional, a este orden de incesto emocional.
Empezamos a llorar con el hijo mayor, empezamos a entregarle nuestras cargas y pues él solamente es un niño que debe vivir como hijo y ha tenido que asumir otros roles. Hablemos del abuso verbal, palabras, gritos, etiquetas con las que te colocaron. Ahí viene la bruta, ahí viene la gorda, mire usted parece una vaca, es que más bonito es un carro por debajo que usted, es que usted se va a quedar para vestir santos, es que quién la va a voltear a mirar si usted mire lo feo que huele. Y muchas veces, bien intencionadamente, los padres quieren corregir a sus hijos, pero utilizan palabras que los descalifican. Supe acerca de un congreso de adoración que estuvimos impartiendo en un lugar, acerca de una persona que sabía que tenía un llamado al ministerio, y es increíble porque la Biblia habla de que el hombre a quien se le dio un talento, por temor lo enterró. Y este hombre nos compartía de cómo Dios había sanado su corazón porque permanentemente escuchaba expresiones verbales de su mamá, aun cuando ya ella había fallecido. Cuando él estaba haciendo la audición para ser parte del equipo de alabanza, escuchaba a su mamá gritándole: no toque nada porque todo lo que usted toca lo daña. Y él a solas era excelente con su instrumento musical, pero cuando tenía que hacer la presentación se bloqueaba. ¿Por qué? Porque había una voz, la voz de su mamá. Por eso hablo del abuso verbal. Hablemos del abuso físico, violencia, gritos, patadas. Esos papás que dicen: es que es mi hijo y como es mi hijo yo con lo que tenga le doy. Imagínese usted planchando. Le manda la plancha, lo que encuentra le da, y hay muchos que han experimentado abuso físico, no solamente porque ellos son las víctimas directas, sino porque de pequeño vieron a un papá borracho que entraba y barría la casa con la mamá. Y el niño pequeñito de 10 años se esconde, él no dice nada, pero ¿cuántos saben que el niño no se va a quedar de 10? Él va a crecer, y cuando crece le va a facturar a usted una cuenta de cobro de una cantidad exorbitante. Y viene la rebeldía, no se somete, lo juzga. Y puede que usted ya se haya convertido, pero el daño que se le hizo cuando él era cemento fresco, tarde o temprano va a pasar una cuenta de cobro. Hablemos del abuso material. Pareciera no ser muy importante, pero lo es. El niño que estuvo enfermo y no lo llevaron al médico. La niña que le dijo a su mamá: mamá, me siento débil, como que no voy a poder ir al colegio. No sea mentiroso, usted con tal de capar clases siempre inventando. ¿Qué hubo? Pues vaya. Y a la media hora le llaman de la enfermería: señora, su hija se desmayó. Un testimonio del que me estoy acordando, un muchacho que entró por fin al colegio estatal, y allí pues el pantalón era blue jean. Todos eran 1000 alumnos con blue jean, y su mamá lavaba la ropa de las vecinas, y entonces ella le consiguió por regalo un pantalón azul, pero era un azul turquesa. Imagínense un azul turquesa entre 1000 blue jeans. Eso resalta la distancia. Mire, pareciera una bobada, pero él experimentó un bullying, porque ahorita se habla de bullying, pero el bullying es más viejo de lo que pensamos, y todo el tiempo lo descalificaban, peor aún cuando se dio cuenta que el pantalón no tenía bolsillos atrás, o sea, era de niña. Y todo el tiempo lo marcaron en el colegio, le hicieron daño, pero la carga de su corazón quedó siempre referida hacia sus padres. Hablemos del abuso espiritual. No pareciera como tener mucha connotación, pero lo es, muchísimo. Yo conozco personas que su vida espiritual está quebrada a causa de un abuso espiritual, donde entran muchos componentes. Por un lado, idolatría hacia la figura de autoridad, y otro lado, el ejercicio inadecuado de la autoridad que Dios nos ha entregado como ministros. Jesús ejerció la autoridad como ministro en amor, en humildad, en servicio. Nunca fue arbitrario, nunca manipuló, nunca controló. Y por supuesto, lo que nos compete en este congreso, el abuso sexual. Y cuando hablo de abuso sexual, a veces entrar de frente a hablar de este tema nos da la impresión de que cuando se nos habla de abuso sexual se nos está hablando de violación. Entonces la primera actitud mía es decir: no, yo no he sido violado. Por eso a veces me gusta más bien utilizar el término iniciación sexual fuera del diseño bíblico. Porque todos aprendimos del sexo, supimos del sexo, muchas veces siendo iniciados. Fuimos iniciados a veces cuando el
compañero de grado 11 coge al compañero de grado sexto y le dice: mire, chino, mire, y le muestra una revista pornográfica. Y en ese momento sus ojos, de eso hablamos esta mañana, comienzan a ser abusados y ahí son iniciados sexualmente fuera del diseño de Dios. Así que yo quiero que usted considere la posibilidad de que muchas de las conductas adictivas de orden sexual fuera del diseño de Dios son resultado de iniciaciones sexuales y de algo que se rompió en mi vida sexual: el ser expuesto a pornografía. La niña que le dice a su mamá: no quiero que me lleves a donde mi tío. Y la mamá insiste: ¿cómo si el tío te quiere mucho? Mamá, no me gusta cómo me mira. A veces no se tocan ni un pelo, pero ya puede haber sexo en el aire. Ya puede haber un tipo de abuso porque hay algo en la niña que empieza a hacerla sentir culpable por la forma en la que el tío la mira. Uy, sobrinita, espera que tenga 12 y la llevo a comer helado. Y ella empieza a sentirse sucia, ella empieza a sentir que hay algo mal en ella y por eso hoy en día, ya sin haber sanado eso en su matrimonio, no puede responder a la expectativa sexual de su esposo porque hay algo quebrado. Y esa es la buena noticia, que eso quebrado hoy Dios lo viene a reparar y a restaurar. Pudimos haber sido iniciados sexualmente a veces con información que vimos en nuestra casa. La mamá que se refiere al esposo que ya está anciano y en una de sus conversaciones, sin darse cuenta que están por ahí sus hijos, dice: es que ya ni para la cama me sirve ese pelele. Y entonces ella, esa niña que escucha empieza a sentir que empieza a escuchar y traduce en su mente que es que los hombres sirven hasta que funcionan en la cama, del resto ya no sirven. Son cosas con las que vamos llenando nuestras maletas ancestrales y que luego en el matrimonio, al abrirlas, nos damos cuenta de todo el daño que podemos estar teniendo allí dentro. Hubo un momento en la nación de Israel donde Israel se sintió abusada, saqueada. Nehemías capítulo 2 versículo 17 fue el momento donde los muros que le brindaban protección a Jerusalén fueron derribados. Durante muchos años, cuando yo leía este versículo, yo me veía reflejado en él. Este versículo era como la radiografía de cómo yo me sentía, porque yo fui víctima de abuso sexual. Este versículo dice lo siguiente: Nehemías, hablándole a los hombres a quien él había escogido para restaurar las cercas de Jerusalén, le dicen: ustedes ven la difícil situación. Cuando alguien está roto, es visible. Usted se da cuenta. La manera como se relaciona con las otras personas, los límites en los cuales no sabe mantenerse, la forma como mendiga amor. Es grave esto. Llegar a un matrimonio mendigando amor. Muchas veces el hombre detrás de la esposa, como un perrito faldero: ámame, ámame, ámame. Eso no es diseño de Dios. Habla de que era tan difícil la situación que Jerusalén estaba en ruinas. Yo leía este versículo y me ponía mi nombre. Omar está en ruinas. Sus puertas que le daban seguridad habían sido consumidas por el fuego. Era necesario venir y reconstruir el muro. Diga conmigo: muro. El muro representa la dignidad de una persona. El muro habla de aquello que le blinda a usted el corazón. Y cuando somos abusados en cualquiera de los tipos de abusos que le mencioné, el muro es quebrantado en nuestras vidas y nos sentimos indefensos. Y la última característica de una persona abusada, de una ciudad abusada, es que se convertía en objeto de burla, de deshonra y de vergüenza. Las otras ciudades pasaban por Jerusalén y se reían. ¿Está Jerusalén? Eso lo dice en un salmo. La gente pasaba y se reía del estado de Jerusalén. Y es que una persona abusada es una persona menoscabada en su identidad. Es una persona que tiene muy baja autoestima. No se siente amada, no se siente valorada, no se siente competente, sino que su vida toda está bajo ruinas. Mi esposa
el día viernes les enseñó o les mostró a ustedes acerca de unos dibujos que el Señor la llevó a hacer a ella para poder sanar su corazón a través del perdón. Hoy quiero mostrarle los dibujos que yo hice en este proceso de abuso sexual en mi vida. Para los que tal vez no estuvieron conmigo desde el jueves, yo soy el hijo del panadero. Jesús es el hijo del carpintero, pero mucho gusto, yo soy el hijo del panadero. Tuvimos una panadería por allá al occidente de Bogotá, en un barrio que se llama Tabora, y mi papá trabajó todo el tiempo allí, estuvo muy dedicado a la panadería. Y mi papá siempre nos decía lo siguiente, mi papá tenía una frase preferida, un eslogan con el que él nos marcó mucho. Él decía: Omar, recuerde, el cliente siempre tiene la razón. Claro, esto suena bien en marketing, en servicio al cliente, pero en el caso mío como hijo, esa expresión a mí realmente me irritaba, porque lo que mi papá decía es que nosotros vivíamos de los clientes. Él lo que nos decía era: mire, Omar, si un cliente se queja, yo arreglo cuentas con usted, porque ellos nos dan de comer, ellos nos dan la papita. Así que trátelos con respeto. Y claro, frente a cualquier queja de un cliente, uno tenía las de perder con mi papá. Entonces esta frase fue una frase profunda en el corazón. El cliente siempre tiene la razón. ¿Por qué traigo a colación esta frase? Porque mi abuso, cuadro número 1, ocurre, ahí está el protagonista de esta historia, ocurre cuando yo voy a cumplir años. Por eso el pastel de cumpleaños que estoy sosteniendo en una mano. Mi esposa hablaba de que a veces uno con la boca al declarar no recuerda algunos detalles, pero cuando usted se sienta con el Espíritu Santo, Él le va a llevar a pintar algunos detalles que son fundamentales en el proceso de la sanidad. En el caso mío, yo recordé que el abuso sexual ocurre en una fecha cerca a mi cumpleaños. Tengo una camiseta con el número 5 porque ocurre precisamente a los 5 años de edad. Y mire que el Señor me llevó a considerar los juegos que yo tenía para esa edad. Un carro, porque un carro lo lleva la pita. Un balón, porque el balón me lo responde la pared. Y un monopatín, que su mismo nombre lo indica, un patín, para mí mismo. Eso habla de mi estado emocional de aislamiento. El primer día yo les hablé de Mefiboset, ¿se acuerdan? Mefiboset significa vergüenza. Y a él lo dejan caer a los 5 años de edad. Y cuando el rey lo manda a llamar, lo manda a traer de un lugar que se llama Lodebar. Y Lodebar significa lugar de aislamiento. Cuando me dejan caer, mi tendencia es aislarme, esconderme. Mi tendencia es no relacionarme. Surgen los complejos. Y yo me di cuenta que yo estaba en un lugar de aislamiento físico y emocional. En el cuadro número 2 trato de dibujar a mi agresor, al antagonista de mi vida. ¿Quién fue ese antagonista? ¿Quién fue el hombre que me abusó a los 5 años de edad? Fue un panadero, alguien que horneaba el pan, a quien mi papá le corrió límites. Negoció un límite fundamental. Se lo leí ayer cuando hice referencia a Proverbios. Le abrió la puerta más de lo debido y entonces trajo ruina sobre nuestra casa. Este hombre vivía lejos del lugar donde se debía hornear el pan, así que a mi papá le pareció buena idea que él se quedara a dormir con nosotros durante el tiempo que él debía trabajar. Fueron muchos años y esto hizo que él me viera y se diera cuenta que yo era un objetivo. Por eso él quiso jugar conmigo, aprovecharse de la soledad en la que yo estaba, quiso jugar conmigo, pero realmente su propósito era terminar abusándome. En el cuadro número 3 veo la herida. ¿Cómo dibujé yo esta herida? Con unas alas que se cortan por una tijera, porque yo tenía sueños, yo tenía muchos anhelos. Yo tenía mucho por delante, mucho futuro, pero creo que a partir de ese episodio quedé lisiado. ¿Sí tenemos el cuadro número 3 allá? Ah, ¿es aquí? Ah, está acá, ok, es que aquí no me lo han movido. Cuadro número 3, ahí está. Entonces, cuadro número 4, y ya voy a conectar lo que le acabé de decir con el cuadro que está acá. La consecuencia, yo me puse una mordaza en mi boca. Nunca hablé del abuso con mis padres, sino que por allá a los 18 años, cuando les pasé la cuenta de cobro, no teníamos a Jesús, los culpé, los grité, en medio de una borrachera, los señalé como los culpables del abuso, algo bien injusto,
pero era resultado del dolor que llevaba almacenado durante todos esos años. ¿Por qué me dibujo con una mordaza en la boca? Porque cuando yo quise detener, fueron varios abusos. No fue solamente un episodio, sino una cadena de abusos. Cuando yo quise detener en un momento dado a este hombre para que no me siguiera abusando, no fue una relación completa, debo aclarar, pero fue una relación lo suficientemente dañina como para dejar algo encendido antes de tiempo. Como prender un interruptor sexual y que de repente la luz sexual se prendió cuando usted a esa edad no sabe sino jugar con carros, con pelotas, y ahora le tocó aprender a jugar con sexo. Cuando yo quise detener a este hombre, yo le dije, le voy a decir a mi papá, y él se ríe. Ahora sé que no es él, sino una entidad espiritual en él. Y me sonríe, me dice, Chino, recuerde, el cliente siempre tiene la razón. Y en ese momento realmente me dejó frenado, porque si yo lo iba a denunciar ante mi papá con tal de no perder el empleado, seguramente no me iba a dar crédito a mí. Muchas preguntas, no sabía dónde ir, mucha vergüenza, por eso los lentes negros, me daban mucha pena. Yo cuando me encontraba con otros compañeros sentía que ellos leían en mi mente lo que había pasado, como que ellos hubieran estado presentes, así que yo no podía mirar a la gente a los ojos, porque yo me sentía bajo una vergüenza profunda. Por eso hablar de Mefiboset y traerlo en el caso particular a mi vida es un asunto que corresponde muy bien. Número 5, una de las ataduras que vinieron en mi vida fue una cárcel emocional en la que me metí, no me sabía relacionar, pero sin embargo quería el afecto de las personas. Por eso en el siguiente cuadro usted ve una cantidad de máscaras, porque yo me puse las máscaras del pilo del colegio. Yo me volví el mejor estudiante del Externado Nacional Camilo Torres, un colegio grande, estatal, como de más de 1000 alumnos. Yo llegué a ocupar el primer puesto académicamente. Y tal vez al decir eso uno diría, uy, pero qué chévere. No, para mí era lo peor. Y le voy a decir por qué. Porque el abuso dejó unas marcas, unas cicatrices fatales en mi vida. Yo les conté el primer día que yo no tuve un héroe en mi casa, sino una heroína. Que yo, mientras otros niños veían Superman y Batman, yo veía la Mujer Biónica y la Mujer Maravilla. Y yo empecé a ser como mi mamá. Porque es que mi mamá llegó a ser lo que en un momento dado Rebeca fue para Jacob. El principal obstáculo por el cual Jacob no conectó con su papá Isaac fue su mamá. Ella siempre estaba direccionándolo y diciéndole lo que tenía que hacer. Róbele la primogenitura, venga, yo lo visto, venga, yo preparo la comida como a su papá le gusta. Luego cuando lo encontraron culpable, váyase para donde su tío, yo lo mando a traer de allá. Y él ya era jeche, él ya era grande, pero tenía una mamá controladora y posesiva encima y un padre distante. Es impresionante cómo la Biblia nos entrega esos detalles. Así que yo me tuve que volver el primero del colegio, porque a través de hacerle los exámenes a otros y de hacer los trabajos para otros, yo gané un poquito de amistad y de afecto. Entonces yo me hice amigo de los libros y tenía un poquito de reconocimiento al ser el más pilo. Pero al más pilo le daban el honor, el privilegio de que el día que izaba bandera trajera a sus papás. Yo jamás les dije, porque cuando decían Castiblanco, Lemos, Omar Alberto, primer puesto, yo tenía que pasar por todos los estudiantes y mientras pasaba me cogían, me gritaban, loca, AIDS, SIDA, roscón, y no porque yo fuera el hijo del panadero, sino por las marcas que el abuso había dejado en mi vida. Y para mí pasar a recibir esa iza de bandera era un cuadro de profunda vergüenza. Así que jamás consideré traer a mis papás a esa ceremonia. Me puse esas máscaras tratando de buscar afecto. El siguiente cuadro, tal vez es el cuadro que yo lo llamo el agravante. O sea, además de que el abuso por sí solo ya había hecho de las suyas, hubo un episodio que lo hizo todavía más grave. Y fue una reunión familiar que tuvimos a las afueras de la ciudad con mucha familia. Muchas familias se reunieron, había mucha gente, pero el agresor estaba allí. Y ese agresor se dio mañas de llevarme a un lugar y de seguirme abusando. Y en una de esas oportunidades yo me doy cuenta que alguien abre la puerta y yo veo sus zapatos.
Y dentro de ese mundo de personas yo empecé a buscar esos zapatos, porque la persona que presenció esto, en vez de detenerlo, dio un paso atrás y cerró la puerta, dando un tipo de aprobación al evento. Así que yo pensé y dije, ok, o sea que para eso nací. Esto debe estar bien, esto debe ser parte de la vida. Y ya no era abuso, ya terminó siendo algo consensuado. De hecho, cargué durante mucho tiempo culpa, porque ese es el engaño del diablo. Te abusa y luego te hace sentir culpable porque había algo tan mal en ti que despertó ese deseo en el otro. Ahí está el engaño y la mentira del diablo. Ahora, digo esto porque estoy hablando a partir de mis cicatrices. Seguramente en mi proceso yo no podía hablar como lo estoy haciendo, sino con mucho dolor, con muchas lágrimas. Hoy hablo desde mis cicatrices porque el Señor cicatriza nuestros dolores. Sin embargo, el punto al que quiero ir antes de ir a la imagen número 8 es, si a mí me hubieran preguntado hace 15 años, bueno, tal vez hace 20 años, yo ya conocía al Señor, yo ya estaba caminando con el Señor. Si hace 20 años usted me hubiera preguntado, Omar, ¿por qué usted tuvo tendencias e inclinaciones homosexuales? ¿Será que usted fue abusado? Y yo le hubiera respondido con toda certeza que no. Porque es que hay un mecanismo de defensa en el ser humano, de reprimir los episodios traumáticos. Y eso fue un episodio traumático. Nosotros, para no poder tener en el consciente esta situación, cogemos ese episodio y lo guardamos en un cajón, en un baúl. Mi esposa ayer les hablaba del inconsciente. Está allí, pero hace daño. No somos conscientes de que ocurrió, pero yo veía que yo no me podía relacionar bien con las personas porque a los hombres les tenía miedo y prevención. Y a las mujeres no quería que me manipularan como mi mamá. Así que yo tenía una pelea casada hacia mi propio género y hacia el género contrario. Lástima que no tuvimos tiempo para hablar acerca de eso, resolver las peleas casadas con los géneros. Porque muchos matrimonios hoy tienen un gran problema, que el esposo espera casarse con la extensión de su mamá. Y la mujer que tomó como esposa es una mujer totalmente diferente. ¿Cómo entonces fue que Dios pudo sanar el abuso en mi vida si yo no era consciente de eso? Y ahí es donde viene la acción del Espíritu Santo. Él te va a revelar lo oculto, lo profundo, porque Él sabe lo que está en tinieblas, porque con Él mora la luz. ¿Cómo Dios me lo reveló? Yo ya iba en un proceso. Dios ya iba como corriendo el velo, porque eso ocurre en las administraciones. Es como aquí tenemos una imagen reflejada. ¡Pum! Eso es lo que pasa en la revelación. Estaba el negro y de repente Dios, ¿qué hace? ¡Pum! Empieza a poner play a la película. Y usted se acuerda de situaciones a las que tal vez no les había dado tanta importancia. Recuerda asuntos, por eso le dije el primer día, prepárese porque Dios le va a revelar y le va a continuar revelando la semana que viene. Porque cuando Él va a sanar, primero lo revela, porque hay un principio, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Tengo que saber de qué voy a ser libre. Así que Dios ya iba trabajando conmigo cuando mi esposa me estaba organizando un festejo, una celebración, porque me graduaba del seminario bíblico. En ese tiempo ella era mi novia y me hizo un agasajo y algunos me trajeron algunos presentes, esferos, camisas, y me llegó una loción, que es la que yo dibujo en el cuadro número 8. Yo guardé esa loción esperando un momento adecuado para aplicármela. A los 20 días nos invitan a un matrimonio y cojo la loción, me la aplico y a partir de ese momento comienza el proceso de restauración en mi vida. Me aplico la loción, huelo la loción y esa loción que me llegó tenía la misma fragancia del hombre que me había abusado a los 5 años de edad. ¿Quién estaba en el asunto? Dios, que revela lo oculto, lo profundo. Él sabe lo que está en tinieblas porque con Él mora la luz. Dios me lo revela. Comienzo a tener un tiempo de restauración, de procesar ese dolor en mi vida. Dios me recuerda cada uno de los detalles de estos episodios de mi vida. Y lo más maravilloso es cuando Él sana el abuso. ¿Cómo lo sana? Él entra en la escena de dolor.
Sabe que cuando Lázaro murió, Marta y María hicieron una misma oración las dos, pero la oración le fue respondida a María. La oración fue: Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Así que parte de la sanidad es ver que Jesús entra en la escena. Pastor, le voy a pedir un favor. ¿Puede usted tomar una hoja de papel de su cuaderno y hacerla como una pelota? Vamos a dar la puntería del pastor. Esto que él me va a hacer, hagan de cuenta que es una piedra con la que él me va a lastimar y con la que él me va a herir. Vamos a ver, acérquese tranquilo. Ahí está. Yo estoy a punto de ser abusado. Ahí. Gracias a Dios. Dios es bueno conmigo porque el pastor se lo tomó muy en serio. Ahora, esto ocurrió. Un agresor me golpeó. ¿Yo puedo hacer algo por sanar a ese niño a los 5 años de edad? No, porque yo estoy limitado a un tiempo, a un presente, a un 4 de agosto del 2019. Pero hay uno que vive en la eternidad y ese es Jesús. Daniel 2:22 dice: Él muda los tiempos y las edades. A Él le da lo mismo que hoy sea 2019 a que sea 1982, porque Él no está limitado por tiempo ni espacio. Entonces, aunque yo no puedo hacer nada, lo que sí puedo hacer ahora es que Jesús entra en escena. Señor, yo fui abusado, Señor, me maltrataron, Señor, me iban a lastimar, y lo más maravilloso es cuando Jesús recibe la herida. Ahora sí, bien duro, pastor. ¡Ay! El corazón del Padre. Esto es tremendamente impactante. Esto es lo que quiero que pase en esta administración. Que Jesús entre en esa escena, en el recuerdo de esa escena. Mire, ha sido tan real el proceso de Dios en mi vida que casi que yo olvido lo que pasó a mis 5 años. Lo recuerdo porque es mi herramienta ministerial. Pero más real fue cuando Jesús entró en escena. Él entra en escena y sana el dolor. Él entra en la escena y Él comienza a recibir lo que yo jamás debí recibir. Ahora entiendo el poder de la cruz, porque en esa cruz Él no solamente cargó mis pecados, no solamente mis enfermedades, sino la Biblia es muy clara diciendo mis dolencias, mi abuso emocional, los daños del corazón. Y la cruz es un lugar de intercambio. Eso es lo que me da paso a las cercas número 4. Las cercas restauradas. Esto es lo que Dios ha venido haciendo en estos días. Restaurar las cercas de nuestro corazón. ¿Y dónde las restaura? ¿Cuál es el lugar donde Dios sana a los quebrantados de corazón? ¿Cuál es ese lugar a donde yo puedo llevar mis heridas, mis dolores, y donde Dios puede repararme? La cruz. Ahora, yo le dije algo al comienzo, es que un redil por lo general es una estructura de madera. ¿Dónde muere Jesús? En una cruz de madera. Seguramente Él ayudó a José en la carpintería. Así que Jesús sabe cómo reparar las cercas rotas, porque todo lo que Él hace, lo hace bien. Eso es lo que Dios ha hecho en estos días. Restaurar sus cercas. ¿Ha sido doloroso en un sentido? Algunos dicen: ¿por qué lloran? Bueno, porque recordar esos episodios es doloroso, pero lo maravilloso es cuando Jesús entra en escena y Él toma esas lágrimas, las procesa y las convierte en aceite. Y ahí es donde se cumple que de tu mayor dolor nace tu mayor ministerio. Dios no desperdicia nada, ni siquiera los episodios de mayor abuso y de mayor vergüenza en tu vida. Llegan momentos donde esos episodios dolorosos se convierten en tu vara ministerial. ¿Sabe yo por qué puedo hablar y entender a alguien que fue abusado? Porque hoy lo que el enemigo pensó hacer para mal, Dios lo ha encaminado para bien. Eso fue lo que dijo José en Génesis 50:20 a sus hermanos que lo habían vendido. Ustedes pretendieron hacerme mal, pero Dios lo ha encaminado para bien. ¿Sabe que yo, después de que Dios sanó mi corazón, yo fui a buscar a ese hombre que me abusó en el área sexual? Regresé a mi barrio de infancia y yo sabía exactamente dónde vivía, la casa de los Marín, lo recuerdo tanto, y fui hasta allá, golpeé y me abre su mamá y me dice:
A él lo mataron porque lo encontraron abusando a un niño. Y mi mensaje hacia él de ninguna forma era un mensaje de juicio. Yo iba con mi Biblia para decirle que el amor de Dios me había alcanzado en mi quebranto y que también lo podía alcanzar a él. Ese día yo entendí algo, que si yo no hubiera conocido a Jesús, no hubiera entregado mi vida a él, sencillamente era cuestión de tiempo para yo terminar siendo un abusador, porque los abusados son abusadores en potencia. Digo esto porque tal vez en este escenario, en este auditorio, puede haber una persona que no solamente fue víctima, sino que ha sido agresor, ha provocado algún tipo de abuso. Y yo creo que para él también la noticia del evangelio le alcanza, porque no hay pecado que cometamos que no pueda ser perdonado por el amor de Dios. En la cruz usted lleva su corazón roto y quebrado y Dios le da un corazón sano y reparado. ¿Qué tenemos que hacer después de este tiempo de congreso de sanidad y de restauración? Cerca número 5, y con ellas ya termino. Cercas protectoras. Son cercas que han vuelto al diseño. Son cercas que han retornado a su diseño original, pero además tienen una protección extra. ¿Sabe? Un día yo fui liberado de mi quebranto sexual, pero todos los días cuido esa libertad en mi relación con Dios. Algunos, por no cuidar la libertad, cuestionan si un día fueron libres. Es que hay una responsabilidad que Dios pone sobre mí. Mi esposa hablaba ayer de la necesidad de elegir, de tomar decisiones, de poner límites. Bueno, para salvaguardar el milagro que Dios ha hecho en mi vida, yo he tenido que colocar límites extras. Claro, ya ha pasado mucho tiempo y cada vez yo me siento más lejos del límite. Pero al comienzo tuve que no relacionarme con gente de mi pasado. Tuve que no ir a lugares donde yo podía ser expuesto. Tuve que trabajar con los días vulnerables. Por ejemplo, los días de mi cumpleaños eran días vulnerables porque recordaba lo que había pasado. Tuve que reconocer que personas podían ser en algún momento personas donde yo tenía que ir con cuidado, porque se podía repetir ese cuadro del pasado. Y no porque Dios no lo hubiera hecho, Dios lo hizo, pero la Biblia dice: el que crea estar firme, cuide que no caiga. Y hay una responsabilidad propia de mantener y salvaguardar lo que Dios ha hecho. Y esa parte le corresponde a usted. Es como si Dios le intervino a usted en su corazón y ahora a usted le dieron salida para su casa, le dieron de alta. Y el médico le hace una fórmula y le dice: prohibido volver a comer chicharrón. Usted sabe que le hace daño, pero a la semana usted está comiendo allá en el palacio del colesterol. Sí, porque estar enfermo y porque era que Dios no me sana. Necesitamos proteger nuestro corazón. Un matrimonio que ha experimentado adulterio es un matrimonio que tiene que levantar cercas protectoras en su vida. Dios les ha restaurado, pero usted no le puede decir: tranquila, mi amor, solo estoy tomando café con aquella. No, ya no se puede tomar café con aquella. Usted tiene que mantenerse lo más lejos posible del límite. Yo veo a muchas personas caminando en el límite y eso es peligroso. Dios restaura las cercas del corazón. Antes de ministrar, quiero ir con ustedes a un pasaje que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 13. Este pasaje habla del abuso que cometió Amnón hacia su medio hermana Tamar. 2 de Samuel, capítulo 13. Rápidamente voy a leer desde el versículo 5 y aquí entra en escena Jonadab. Jonadab era un amigo de David y, como alguien dijo, con esos amigos ¿para qué el diablo? Mal amigo. Y muchos quebrantos en mi vida ocurren por malas amistades. Jonadab se dio cuenta que a David, que a Amnón le llamaba la atención su medio hermana Tamar y le dijo: mira, hazte el enfermo, con eso tu papá viene a verte, o sea, el rey David, y le pides que mande a Tamar, la que te gusta a ti, para que te cuide. Ahora, lo primero que me impacta es que él se tuvo que hacer el enfermo para que el papá viniera.
David fue un buen hombre, un buen salmista, un hombre conforme al corazón de Dios, un gran rey, pero pésimo padre. Entre otras cosas porque es que cuidar a 25. Entonces finalmente él accede al consejo de su amigo, se hace el enfermo y cuando su rey viene a verlo le dice: mándame por favor a Tamar que venga y me dé de comer con sus propias manos. El papá, pues sin discernimiento, expone a su hija, envía a su hija a donde su futuro agresor. Tremendo, ¿no? Recuerdo a Lot, que sacó a sus hijas para venderlas a los hombres que tenían sodomía en su corazón. Les ofreció sus hijas. Y hay muchos que exponen a sus hijos por no poner límites en sus corazones. ¿Qué pasó? Entonces Tamar fue a casa, le hizo cornflakes de desayuno. Dice la Biblia que amasó unas hojuelas delante de él y él echó a todo mundo. Él estaba enfermo, no quiero ver a nadie, pero venga, Tamar me da la comidita allí en la cama. Y la Biblia dice, voy a referirme exactamente al versículo 11, cuando ella puso la comida delante de él para que comiera, él la sujetó, abuso. Y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió: no, hermano mío, no me fuerces, no cometas tal infamia, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Pero él, versículo 14, no la quiso ir. Y como podía más que ella, la violentó. Y se acostó con ella. Y lo que ocurre, versículo 15, que después la aborreció más profundamente que el aparente amor o el deseo con la que quiso acceder. Él la echó finalmente. Y versículo 18, un versículo muy triste de la Biblia. Ella, hablando de la mujer abusada, Tamar, llevaba un vestido de diversos colores: esperanza, alegría, gozo. Traje que vestían las hijas vírgenes, las mujeres castas, puras, que se habían guardado para su matrimonio. Y entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza y rasgó aquel vestido. ¿Qué vamos a hacer en esta tarde? Vamos a pedirle al Señor que venga y sane cualquier tipo de abuso, de cualquier orden que ha podido alcanzar nuestra vida y nuestro corazón. Para eso que necesitamos sintonizarnos con el cielo y que el Espíritu Santo venga a traer sobre nosotros revelación. Padre, te quiero dar gracias en esta mañana. Te quiero dar gracias por tu palabra, que como una espada cortante penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Señor, solamente tú sabes cómo está, cómo ha llegado cada persona a este lugar. Padre, yo pido que toda persona hoy pueda conectarse espiritualmente contigo. Y les voy a pedir un favor por respeto a todo el auditorio, que intentemos mantener nuestros ojos cerrados, porque hay personas que van a comenzar a ser tocadas por el poder de Dios, van a ser sanadas de cualquier tipo de abuso emocional, físico, verbal, sexual, incluso espiritual. Señor, yo cubro este lugar con tu sangre preciosa. Ato y encadeno cualquier espíritu de engaño, de manipulación, de control que quiere suplantar la revelación del Espíritu en esta mañana. Y Señor, pido, como oró Pablo por la iglesia, que tú nos des un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de ti. En este momento quiero que espiritualmente veas a Jesús. Él está extendiendo su mano hacia ti. Él te toma fuerte de su mano. Y yo quiero que no tengas temor, tal vez de recordar, tal vez de hablarle a Él de lo que pasó, de lo que ocurrió. Tal vez mientras yo estuve compartiendo esta mañana, el Espíritu Santo te llevó a recordar algo que estaba guardado en tu inconsciente. Pero cuando Él lo revela es porque Él lo va a sanar. Así que en este momento camina con Jesús. Y es como si de repente Él te sentara en sus piernas y te dijera: vamos a mirar el álbum de tus fotos, el álbum familiar de fotos. Y quizás Él te va a preguntar precisamente por ese tío, por ese padrino, por esa señora que te cuidó de pequeño. Porque el abuso no es solamente de hombres a mujeres, sino también de mujeres a niños, de niños a niños. Y tal vez Él te va a preguntar: cuéntame de él.
Y en este momento yo quiero que, de acuerdo a la guía que el Espíritu Santo te está entregando, tú puedas hablar con Jesús y puedas expresarle, decirle qué pasó. Tal vez tú tengas que decirle: Señor, yo tenía 5 años, tenía 7 años de edad, tenía 11 años de edad. Recuerdo que mi papá me golpeaba o que mi mamá me maldecía. Recuerdo que estaba llorando en mi cuarto porque me habían pegado injustamente. Yo no sé qué el Espíritu Santo ha traído en esta tarde hacia tu corazón, pero lo que sí sé es que Él está acá para repararlo, restaurarlo. Así que cada vez que tú lo declaras y lo confiesas, no tienes que gritarlo para que el vecino no lo escuche, pero sí, tal vez allí con el Señor decirle: Dios, esto fue lo que me pasó. Eso no se lo he contado a nadie, ni a mi papá, ni a mi mamá, porque les causaría mucho dolor. Pero tú sabes, tú eres el Dios que estuviste allí. Tú eres el Dios que viste, Señor. Y hoy te pido que entres en escena. Y en ese momento, así como el hijo del pastor vino y se tomó mi lugar, yo quiero que en este momento usted vea a Jesús entrando en ese recuerdo, en esa escena, en ese niño que quedó lisiado, atado, encadenado, con una mordaza en la boca, que quedó amoratado, que quedó sintiéndose sucio, culpable, que quedó adicto hacia el sexo como resultado de cualquier tipo de abuso en su vida. Y tú vas a ver a Jesús entrando y Él comienza a sanar esos moretones. Él comienza a quitar esas etiquetas que te han colocado: bruto, tonto, torpe, bueno para nada, estúpido. Mi vida se dañó cuando llegaste. Tú eres lo peor que me ha pasado. Enfermo, frustrado, fracasado, inútil, bueno para nada. En este momento Él comienza a quitar esas etiquetas que han estado cargadas en tu corazón. En este momento Él comienza a sanar ese abuso sexual. Él, como padre, te defiende de tu agresor. Y eso que te hicieron a ti, esa culpa, esa vergüenza, esa agresión física que cargaron sobre ti, ahora Él la pone sobre sí mismo, porque Él es nuestro sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado, que lleva el pecado, que cargó mis dolores en esa cruz. Así que tú vas a ver a Jesús recibiendo eso que tú ya no tuviste que haber recibido. Padre, trae sanidad, trae sanidad. Hay personas que el Espíritu Santo les está llevando a encontrar la raíz de por qué son agresivas, por qué son prevenidas hacia los hombres, por qué no se someten a una mujer. Tal vez porque mucho de ese abuso te ha direccionado, porque son episodios que estaban guardados en ese baúl, pero de los cuales Dios hoy entra para sacarlo de allí y para traerte libertad. En este momento yo quiero que veas a Jesús llevando todos esos recuerdos, todos esos episodios a la cruz del Calvario, donde Él se hizo maldición. El mensaje de la cruz nunca se agotará. La cruz seguirá siendo vigente para cada uno de nosotros, no solamente para salvación, sino también para sanidad del alma. Quiero que en este momento, tú que estabas allí debajo de esa mesa, titiritando de miedo, de frío, porque tu papá llegaba a golpear a tu mamá, tú veas a Jesús que viene y te abraza. Que toda persona pueda sentir el abrazo de Jesús. Él viene a sanar los complejos. Él viene a sanar la tortura, los traumas dolorosos de tu infancia, los traumas dolorosos de tu juventud, porque algunos esos episodios los han experimentado ya de grandes. Y en este momento tú ves a Dios levantando cercas protectoras, cercas restauradas, cercas en su diseño, para que tú puedas vivir esa vida abundante que Él nos prometió en su palabra. En este momento quiero que tú puedas experimentar ese amor que como un río se desborda desde su mismo corazón hacia el tuyo. Y entonces tú comienzas a experimentar aceptación del Padre, amor del Padre. Lo que tal vez no te dieron, defensa, protección, Él te va a enseñar a levantar cercas y a mantenerte dentro de ellas. Yo quiero que tú comiences a renunciar a todo lo que estos episodios han traído sobre tu vida.
renuncio a toda soledad en mi vida en el nombre de Jesús, a todo complejo de inferioridad, a todo temor, a todo lo que me avergüenza. Tal vez personas acá que saben que tienen un llamado al terreno musical, pero las voces de su pasado le impiden poder fluir en ese talento y por miedo lo enterraste. Pero hoy el Espíritu Santo que está aquí trae libertad debajo de sus alas, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gracias, Señor, por tu obra de sanidad en la vida de cada uno de mis hermanos, y confiamos plenamente en tu promesa de que el que inició en nosotros la buena obra la perfeccionará hacia el fin. Yo creo que este es un momento maravilloso para que usted pueda ponerse en pie, levantar sus manos delante de ese Dios eterno, delante de ese Dios maravilloso, porque cada vez que usted levanta sus manos sabe que le está diciendo al Señor: Señor, cárgame, Señor, sosténme, Señor, levántame. Y mientras usted está abrazando ahí al Señor, mientras usted está amando allá al Señor y dándole gracias, yo quiero que usted levante su voz y comience a darle gracias al Señor. Gracias por sanarme, gracias por sanar mi casa, gracias por equiparme con herramientas de sanidad y restauración a mi corazón. Y gracias también por mi familia y mi casa, que aunque pudo haber sido el lugar donde perdí la moneda, también fue el mismo lugar donde hoy la puedo encontrar. Y que este tiempo de seminario podamos terminar dándonos un abrazo, tal vez con esa persona que tiene allí cerca, o tal vez con su papá o con su mamá si él está allí, con su esposo o con su esposa, que usted pueda abrazarse con esa persona, expresando gratitud de la misma forma como hoy Dios le ha abrazado a usted. Le invito para que usted pueda allí romper filas y con toda libertad poder ir y buscar a esa persona, a ese familiar que hizo posible que usted estuviera acá, a su mamá, a su esposo, a su hermano. Los veo muy tímidos. Dios los bendiga, iglesia, y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Terminemos este tiempo mirando a Jesús con esta canción, diciéndole: Señor, tú conoces mi corazón. Y que este sea el inicio de un proceso de crecimiento, de edificación, de restauración en su corazón, cosas que solo Él puede hacer. Y damos gracias al Señor por el ministerio del pastor Omar, de su esposa Consuelo, que han compartido estos días, su hijo. Te damos gracias, Señor, por este ministerio precioso, y gracias por lo que tú estás haciendo a través de ellos en nuestra nación, en nuestra ciudad, con muchas familias. Gracias por este tiempo que han podido compartir con nosotros desde el día jueves, Señor. Gracias por lo que hemos recibido a través de sus vidas, Señor. Y gracias porque es la obra, vemos la obra que tú has estado haciendo en ellos. Y el ver sus testimonios nos da esperanza, y el recibir de ellos tu palabra desde esta perspectiva, Señor, nos hace ver también un panorama grande de tu amor y de tu propósito para nosotros. Bendecimos este ministerio, esta familia, y pedimos que tú los guardes, los sustentes, los sostengas. Bendigas de manera especial la vida de Juan en su adolescencia, en su juventud, su futuro, Señor, lo encomendamos en tus manos, y que él también, Señor, sea un instrumento poderoso en tus manos, como es la oración de sus padres para él. Tú les concedas ver en él un instrumento glorioso de bendición para nuestra nación y para muchos más. Gracias, oh Dios, gracias te damos en Cristo Jesús.
danos esperanza, Señor, gracias. Tu amor es infinito, Dios. Tu amor es inagotable, Señor. Derrama sobre tu pueblo tu amor, por tu Espíritu, Dios. En nuestros corazones derrama tu amor. Sé que me amas. Díselo a Él. Como nadie más puede amarme. Tu amor es suficiente, Dios. Tu amor me sana, tu amor me libera, tu amor me encamina y me levanta, Dios. Gracias, gracias por tu amor, Señor. Levante sus manos y dele gracias a Dios, dele gracias al Señor por su presencia, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Gracias, Dios, gracias, Señor.